Hola, ¿qué tal? Hoy es martes, esto es Lifters. Seguro que muchos habéis escuchado eso de que si no tienes una buena dorsiflexión de tobillo, no puedes hacer una buena sentadilla. Y jamás tendrás una sentadilla buena si no tienes una buena flexibilidad en este sentido. Pues es cierto, la verdad es que sí. No todos tenemos las medidas idóneas para hacer una sentadilla y evidentemente no todos tenemos la morfología de un halterófilo chino para hacer una sentadilla ATG completamente vertical. A mí me encanta ver gente de esta que tiene unas medidas corporales o una morfología súper buena para eso, o sea, muy óptima para hacer una sentadilla vertical. A mí me gusta mucho este ejercicio, ya lo sabéis, que me gusta mucho hacer sentadillas. Y como tal suelo incluir muchas variantes. Las hago con zapatillas de halterofilia, las hago simplemente descalzo, también con zapatillas minimalistas. Suelo incluir muchas variantes, también sobre todo las hago con pausa, bueno, en definitiva. Como entreno de una forma bastante minimalista, con un poco este rollo y demás, me gusta optimizar sobre todo este ejercicio al máximo, al igual que por ejemplo un peso muerto rumano, o unas dominadas, o un press de banca. El hecho es que el tema de la dorsiflexión de tobillo muchas veces se lo deja como de lado. Y la semana pasada hablé de ello principalmente en Instagram porque comentaba ciertos tips o consejos que podemos aplicar para mejorar esa dorsiflexión, entre los que estaban, por ejemplo, los estiramientos clásicos que todos podemos hacer. Por ejemplo, vale que tenemos un entrenamiento de fuerza, luego hacemos actividad diaria en el día a día, pero también podemos incluir alguna sesión de estiramientos a la semana y nos va a venir bien en este sentido, estiramientos clásicos como les conocemos toda la vida. El hecho de hacer un estiramiento ahí quieto durante 20 segundos, 30 segundos o un minuto y luego cambiar de lado. Y esto funciona. Y ha funcionado siempre y siempre va a funcionar. Lo que pasa es que muchas veces se hace en el momento que no toca. O sea, por ejemplo, muchas veces decimos, quiero mejorar la dorsiflexión, voy a hacer estiramientos antes de empezar el trabajo de sentadilla. Pues no hagas eso porque si no vas a empeorar la sentadilla. Y después de hacer la sentadilla, quizás tampoco sea el mejor momento. Entonces, claro, tenemos que buscar el hueco ahí en el día, igual antes de cenar, a media tarde, a primera hora de la mañana, bueno, sea de una forma u otra, al final tenemos que buscar el hueco ciertos días a la semana para mejorar ese punto en concreto. Hoy hablo de dorsiflexión, pero podría hablar de otro. Por ejemplo, muchas veces tendemos también al acortamiento del pectoral, así que también tendríamos que hacer estiramientos en este sentido. Yo, por ejemplo, tiendo también a eso, a cierto acortamiento en el pectoral, y tengo que hacer un montón de estiramientos. O sea, los estiramientos me han acompañado durante muchísimos años. Y un punto sería ese, pero luego, por ejemplo, tenemos otras cosas que también deberíamos de tener en cuenta. El utilizar cierto calzado demasiadas horas al día tiende a ciertos acortamientos y por supuesto al final esto influye en la dorsiflexión. Si utilizamos zapatillas con mucho tacón, o por ejemplo las chicas si utilizáis tacones o zapatillas de este estilo, pues al final de una forma u otra vamos a tener menor dorsiflexión y vamos a hacer peor una sentadilla, tanto una sentadilla como cualquier ejercicio que involucre esto, ¿no? Otras cosas importantes que también deberíamos tener en cuenta, por ejemplo, el hacer ciertos ejercicios que en sí también suponen un estiramiento. La sentadilla en sí supone un estiramiento, por eso, si no tenemos la suficiente dorsiflexión, nos echamos como hacia adelante, hacemos como una especie de buenos días, también como una especie de peso muerto. Seguro que habéis visto la típica persona que baja más o menos bien en una sentadilla, pero luego al subir echa el culo hacia atrás, o sea, como que tira más de cadera que del propio cuádriceps. Esto en sí tampoco es que esté mal del todo, es cierto que al final depende mucho de las proporciones, como digo, no todos vamos a ser halterófilos chinos, no todos tenemos extremidades más o menos cortas que se adapten bien a estos ejercicios, con lo cual, si hacemos un poco ese gesto tampoco va a pasar nada, pero si abusamos mucho de él, al final no estamos haciendo el ejercicio para lo que realmente queremos. Si hacemos el ejercicio para mejorar el cuádriceps y estamos continuamente abusando de este tipo de gestos, el cuádriceps queda como un poco casi en el olvido. Por supuesto que le vamos a trabajar, pero va a quedar como un poco descompensado. Así que es importante eso. Y otros ejercicios, como decía, que me enrollo, si hacemos, por ejemplo, una sentadilla búlgara, pero una sentadilla búlgara bien, o sea, una sentadilla búlgara en la cual hagamos un buen rango de recorrido y sobre todo cojamos el peso óptimo. No hace falta que cojamos mucho peso, que muchas veces nos vamos a coger demasiado peso y al final hacemos rangos de recorrido cortos y demás. No, un rango de recorrido amplio, con un peso con el que nos encontremos cómodo. Imaginémonos que vamos a 10 repeticiones, bueno, pues con un peso que vayamos a 10 repeticiones, pero que hagamos un estiramiento completo. La sentadilla búlgara como tal es un buen ejercicio para mejorar esa dorsiflexión, principalmente por eso, porque estamos haciendo a la vez del ejercicio un estiramiento. O sea, es como si estuviéramos estirando, pero trabajando la fuerza a la vez. Por ejemplo, cuando hacemos un press de banca o cuando trabajamos el pectoral con este tipo de ejercicios, también en cierto sentido estamos haciendo como un estiramiento. Al final los ejercicios se componen básicamente de eso, una fase excéntrica en la cual estiras y una fase concéntrica en la cual contraes, ¿no?
Por lo tanto, utilizar básicamente estiramientos al empezar el día, por ejemplo, o al terminar el día, que vienen muy bien antes de irnos a la cama. Hacer alguna rutina de movilidad, que otro día os voy a hablar de eso, de las rutinas de movilidad que yo suelo hacer, que seguramente muchos de vosotros os vengan bien para mejorar en ciertos ejercicios, ya os hablaré como digo otro día. Y hacer esto sobre todo, o sea, incluir ejercicios como la sentadilla búlgara, ejercicios que tengan un componente también bastante elástico, por así decirlo, y sobre todo darle mucha importancia también al calzado que utilizamos la mayor parte del día. Un consejo así rápido, si entrenáis descalzos o utilizáis zapatillas minimalistas la mayor parte del día, o sea, zapatillas de estas planas que no tienen casi suela y demás, seguramente mejoréis la dorsiflexión un montón, simplemente por ese hecho ya, por caminar descalzo o utilizar este tipo de calzado. Yo, por ejemplo, a lo largo de los años he mejorado muchísimo mi sentadilla, básicamente a raíz de eso, de utilizar este tipo de zapatillas, de entrenar descalzo, de un montón de cosas. También, por ejemplo, la pelota de goma dura, si la pasamos por la planta del pie, también nos va a mejorar en cierto sentido esa dorsiflexión, incluso antes de hacer un trabajo de sentadilla. Imaginémonos, vamos a entrenar, hacemos el calentamiento y demás. Bueno, pues antes de empezar a hacer el ejercicio de sentadillas, nos pasamos la pelota por la planta del pie, que por cierto también da mucho gusto, y seguramente mejoremos también esa dorsiflexión y vamos a hacer mejor el ejercicio. Así que nada, ya tenéis unos cuantos consejos para aplicar hoy. Si vais a entrenar pierna hoy, pues los podéis hacer. Si la entrenáis mañana, pues también los probáis y ya me vais contando a ver qué tal. Ya sabéis que en ivyamazares.com tenéis un montón de cosas más, tenéis recursos que también podéis descargar y aplicar a vuestro entrenamiento. También os dejo ahí una lista de libros que es muy interesante. Y como no, como digo cada día, mañana miércoles, mañana nos volvemos a escuchar de nuevo. Y os voy a hablar de un tema que os va a resultar interesante a la gran mayoría, básicamente porque todos entrenáis y todos buscáis de una forma u otra mejorar ese punto en concreto. Así que nada, sin más, mañana nos escuchamos aquí en Lifters y sin más, espero que paséis un buen día. ¡Chao!